Proceso industrial del arroz en el ingenio arrocero La Rendidora, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad de Montero. Se dedican tanto a la siembra, cosecha y proceso de producción hasta llegar al consumidor final. En época de zafra se reciben camiones directos de distintas localidades, por ejemplo de la zona norte, Yapacaní, San Julián, incluso de Trinidad. Estos camiones son pesados en fanegas para posteriormente realizar el muestreo de grano. Lo que sucede aquí es que se extrae o se escarba de los camiones cierta cantidad de granos para ver la calidad del grano luego del pesaje. Para eso se utiliza la presente máquina de medición de humedad que tenemos aquí. Como se puede ver, se coloca el grano que ha sido sustraído de los camiones para ver la calidad del mismo, y se lo coloca, como se puede ver, en nuestra balanza incorporada dentro del medidor de humedad para realizar lo que sería el análisis de humedad y temperatura, ya que se trata de no recibir granos con humedad mayor al 22% ni granos más húmedos, ya que se pierde más al momento de ingresar a la secadora. El grano tiene que bajar hasta el 12%, incluso 12.5%, máximo 11%, todo dependiendo de la variedad del grano y de la calidad del grano. Esta máquina fue programada para el arroz de Bolivia y para otros tipos de granos como ser arroz integral, avena cáscara, cacao, cacahuate, café brasilero, etc. Respecto a temas de bonificación y rebaja, tenemos como factor de humedad, calidad de grano y variedad de la semilla, como también las condiciones del mercado para efectuar bonificaciones o rebajas a precios ya acordados anteriormente, ya que todo depende de la variedad de la semilla. Tenemos la semilla Pagrio, Mar 18, Grano de Oro, las semillas del INIAF, que son las Genecherú, las cuales tienen que tener un mejor rendimiento a condiciones climáticas que no sean de difícil producción. Las más aceptadas por el consumidor serían Mar 18 y Grano de Oro. Una particularidad respecto a nuestro muestra es que la muestra real se realiza después del proceso de secado y se incurre en un riesgo en la compra, ya que muchas veces los análisis antes del secado no son determinantes si el grano es muy quebrado. Recepción de materia prima. Se descarga de los camiones la materia prima, ya que en época de zafra se tiende a tener un sobrestock en las recepciones de grano. Entonces, usualmente estos son ordenados por orden de llegada, a excepciones de aquellos que llegan de Trinidad o lugares alejados, ya que estos camiones llegan calientes debido a que el grano ha sido expuesto a la cosecha, a la humedad del mismo, a grano húmedo, que recorren distancias de 12, 16, 24 o más horas. Y a estos se los denomina camiones calientes, los cuales tienen prioridad de llegada, ya que el proceso de secado es el más importante. Este nos determina la calidad de grano para que sea un grano cristalino, entero y que sea apto para el consumo. Tiene una gran influencia. El mal manipuleo dentro de la recepción y el secado del mismo puede causar manchas en el grano en un aspecto no cristalino tendiendo a café. Como se puede observar, estos silos pulmones tienen una capacidad de 40 a 41 toneladas aproximadamente. Secado. Primero se realiza una prelimpieza, luego estos mismos pasan al silo pulmón, luego a la secadora, la cual dentro de 6 a 8 horas a una temperatura de 70 grados Celsius se empieza y se puede llegar a obtener una temperatura de 85 grados Celsius. Se maneja por ciclos. El secado es con gas. Anteriormente existía el secado a leña, pero debido a las exigencias del mercado se debió modernizar, ya que estos granos tienen que secarse hasta el 11% dependiendo de la variedad del grano. Muchas veces
incluso llegan solamente hasta 12 a 12.5%. Luego de que pasa el periodo de secado, se abren las ventanillas. Luego de apagar la secadora para que el grano no sufra un choque térmico y se quiebre, en un término de 1 a 2 horas a temperatura ambiente. Este proceso es denominado aire frío. Luego de eso se procede a descargar el arroz en tolvas. Se toma la decisión de pelar o guardar. Se embolsa para guardar y pelar posteriormente. El grano después por lo menos debe estar una semana almacenado, ya que necesita endurarse el grano para no quebrarse. En otros países se llega a tener almacenado el grano durante un año o más. Un aspecto a tomar en cuenta es que se realiza 2 prelimpiezas, donde en el zarandeo se llega a eliminar los insectos o materias extrañas que puedan existir dentro de la carga del grano de arroz que llegó. Por eso es que se hace una primera prelimpieza y luego una segunda prelimpieza en caso de que alguna materia extraña no haya sido extraída por estas cámaras que en la prelimpieza extraen todas estas materias extrañas o insectos. Luego de decidir llevar una tolva, directamente pasa una cinta que conducirá a la peladora. Pelado. Primero, el descascaramiento pasa a una mecedora que por el peso los granos que tienen chaga los retorna y así hasta pasar al proceso de fricción de piedras, donde se saca la charla por el proceso de fricción de estas, donde se tiene el afrecho como se puede ver en imágenes. Al realizar tal fricción, el arroz termina con una tonalidad marfil beige. El proceso de la piedra y goma, denominado break, hace que este mismo se vuelva más blanco. Como se puede observar, el afrecho es obtenido de esa manera. Pulido. Ahora en este proceso solamente tienen que ver el metal y agua. El arroz sale limpio y brilloso, ya que este mismo tiene 2 procesos de pulido, los cuales la máquina realiza. Posteriormente a eso, estos granos pasan por una cinta directo a una máquina Sortex, la cual fue añadida de acuerdo a las exigencias del mercado, la cual realiza el proceso de clasificación de granos computarizado, que es un proceso neumático de selección mediante cámaras o escaneo de granos de acuerdo a los píxeles que serían los colores y tendrían una aprobación para obtener una mejor clasificación de este grano y ser así dividido en grano de oro, grano 18, etcétera, etcétera, arrocillo y diversos tipos de clasificación de grano. Envasado. Posteriormente de todos los procesos ya mencionados, estos pasan a envases de 46 kilogramos de arroba e incluso de 1 kilogramo a pedido
como se puede observar en estas máquinas. Este fue todo nuestro recorrido al ingenio arrocero La Rendidora, la cual cumple todos los requerimientos del SENASAT.